Dios bendiga a nuestro hermano Mateo, nuestro querido pastor, con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, qué lindo. Nuestro hermano Mateo adorando al Señor. Es una invitación a nosotros ahí para que estemos dispuestos a adorar de corazón. Amén. Mateo. Gloria al Eterno. Que el Señor bendiga a cada uno de los que han pasado por acá. Gloria sea al Eterno. Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Alabanza al Rey. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que usted vaya buscando en su Biblia Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Antes nos presentamos delante del Señor. Padre amado, Señor y Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Aleluya. Como siempre, reconociendo nuestra débil e incompetente humanidad, Dios. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe una vez más para poder hablar tu palabra, Señor. Porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Te lo pido, Señor, en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Juan 15, 12. Honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu. Dice así su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amén. Amén. El título de esta reflexión es Otros pueden cambiar. Santo es el Señor. Mire, el ser humano vive por lo general sobre la base de ciertos estereotipos, valores, que están generados en las tradiciones de su cultura, de su raza, de su color, de su religión, de su nacionalidad. Y esto nos lleva entonces a plantearnos la interrogante de por qué es importante esa premisa. Recientemente estuve revisando una historia que yo había leído hace muchos años, porque esa historia relata lo que vivió cierta ciudadana norteamericana ya por los años 90 en una ciudad donde hubo una fuerte ola de migración, fundamentalmente de latinos y filipinos, o de ciertas ciudades de Asia. Entonces, esta señora se fue como aislando porque ella como que no quería compartir con la gente que estaba llegando. Y entonces se dio como esa separación. A ella la conocían como la rica que tenía la casa más preciosa de ese lugar, pero que rara vez ella saludaba a alguien. Y obviamente usted sabe lo que es la cultura de los latinos. Por ejemplo, debemos recordar que en esos tiempos las pandillas, por ejemplo, en El Salvador, en Guatemala, ya estaban haciendo sus estragos.
Había una de estas vecinas que tenía esta gringa, que era una salvadoreña que había huido de su país porque la pandilla le habían matado a su esposo y ella no quería que le fuera a pasar lo mismo a sus dos niñas y a ella. Y se fue. Pero esta señora se llevó un gallo para allá. Y cuando ese gallo cantaba entonces en la madrugada, Ay, Dios mío. la gringa se fue molestando hasta que llamó a las autoridades, le llamaron la atención y entonces pues la salvadoreña tuvo que sacrificar su gallo. Y entonces a ella como que le creó un dolor el ver la manera en cómo le cortaron la cabeza al gallo. De manera incómoda, claro está. Así también habían otros latinos que subían un poco la música y también le llamaba la policía. Entonces, eso fue estableciéndose esa separación aún más fuerte todavía. Porque entonces los vecinos se dieron cuenta que ella era que llamaba a las autoridades. Y eso le creaba entonces todo ese distanciamiento. ¿Qué resulta? Esta señora era escritora, tenía un sueldo para la editora que trabajaba, tenía un sueldo de 6 cifras. Pero ocurren cosas en la vida donde resulta que ella pierde su trabajo y también pierde al hombre que amaba, a su esposo. Y viene entonces como todo ese derrumbe en su vida. Una mañana va a arrancar su vehículo y no puede. La batería se le descargó. Pero uno de esos vecinos, independientemente de la situación, fue y la ayudó. Y así entonces comenzó ella a tener una relación diferente, porque ella se incomodaba cuando iba al supermercado. Y entonces, cuando preguntaba por algo, ya los latinos que trabajaban en el supermercado no entendían bien el inglés y eso le incomodaba. Le incomodaba que en ese supermercado ya habían hecho un estudio de mercado y, por ejemplo, habían productos que no eran de consumo normal en los latinos y entonces eso no estaban ahí. Cuando ella iba buscando su leche de soya no la encontraba. Y eso le molestaba. Imagínese usted. Pero ella fue conociendo las situaciones de cada uno de sus vecinos. Por ejemplo, cuando ella conoció la historia de esa salvadoreña, ella dijo, oye, pero esta es una persona que realmente está buscando la manera de sobrevivir como yo la estoy buscando también. Aunque ellos tienen una cultura y yo otra, pero tenemos la misma situación, queremos sobrevivir. Y entonces ella fue cambiando esos estereotipos que su cultura y su idioma le habían ido estableciendo para relacionarse con otras personas. A tal manera entonces que ella, cuando comenzó a dar conferencias en otros países, ya ella se comportaba de una manera diferente y se interesaba en conocer la historia de las personas, aunque fueran de otra cultura. Y esto es a lo que Jesús nos llama a nosotros, a que nos amemos los unos a los otros independientemente de cuál sea el color
de nuestra piel, cuál sea la nacionalidad en la nación en la que hayamos nacido. Y fíjese usted, Jesús no nos está pidiendo algo de lo cual Él no dio ejemplo. Por el contrario, Jesús dio ejemplo. Y eso nos lleva a nosotros, por ejemplo, a aquel encuentro que Él tuvo con la mujer samaritana. Mire qué choque tan fuerte. O sea, judíos y samaritanos no se trataban. Y había una razón religiosa, histórica, el por qué judíos y samaritanos no se trataban. Porque resulta que cuando se dividió el reino de Israel después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. Y entonces el reino del norte, con su capital en Samaria, se llamaba Israel. Y el reino del sur, con su capital en Jerusalén, se llamaba Judá, porque fue la tribu que le fue leal a la casa de David. ¿Y qué resulta? Que allá por el año 700, los asirios se llevaron cautivo a la población del reino del norte y lo dispersaron en diversas naciones. Y por eso se habla de las 10 tribus de Israel que están dispersas hasta el día de hoy en todo el mundo. ¿Y qué hizo el rey de los asirios? Que trajo pobladores de cada una de las naciones de donde él dominaba y las llevó a Samaria. Entonces toda esa gente que vino con un ídolo diferente, y Samaria se convirtió entonces en un conjunto de pobladores de diferentes naciones. Ahí en Samaria de los israelitas solamente quedaron los más pobres, los que no tenían ninguna preparación artesanal ni intelectual, y a eso ellos lo dejaron ahí. Y esa gente se fue mezclando con lo que llegaron. Entonces los judíos decían que los samaritanos no eran puros, porque se habían mezclado con los otros. Y además adoraban a falsos dioses. De hecho, se habla de que en una ocasión, por todas las cosas de abominación que hacían ahí contra el Señor le mandó una plaga de leones a esa zona como castigo por la falsa idolatría que tenían. Recuerde que el Señor rechaza la idolatría. Entonces, cuando después en el año 600, el reino del sur, Jerusalén, es llevado cautivo a Babilonia. Y cuando regresan 70 años más tarde, los samaritanos querían ayudarle a la reconstrucción del templo. Y los judíos le dijeron: no, ustedes no pueden reconstruir con nosotros, porque ustedes son impuros. Y ahí vino esa disputa. A partir de ahí entonces, judíos y samaritanos no se trataban. Y cuando Jesús está allí en esa ciudad de Samaria llamada Sicar, en el pozo de Jacob, mientras sus discípulos estaban comprando alimento en la ciudad, Jesús se quedó sentado en el pozo. Y llega esta mujer a una hora donde las mujeres no buscaban agua, porque ahí el sol estaba muy caliente.
Pero esta mujer lo hacía a esa hora porque ella tenía cierta condición de que era despreciada aún en su propia nación. Y vamos a ver por qué. Entonces, cuando ella llega, ella ni siquiera se atreve a mirar a Jesús, porque sabe que es judío. Y había una condición también. Aparte de que judíos y samaritanos no se trataban, tampoco los maestros podían hablar públicamente con una mujer, a menos que no estuviera acompañada de su esposo. Eso era otra condición. Entonces Jesús le dice, dame de beber. Y ella le responde, pero ¿cómo es que tú siendo judío, donde tú sabes que judíos y samaritanos no se tratan, y además yo soy mujer samaritana, ¿cómo tú me dices a mí que te debe beber? O sea, eso es como algo muy prohibido lo que tú me estás pidiendo. Y ahí es que Jesús entonces le responde, si tú supieras quién es el que te dice a ti, dame de beber, tú le pedirías a él que te dé de beber. Porque el agua que yo te doy va a ser un agua que salte para vida eterna. Tú bebes de esa agua y vuelves a tener sed. Pero el agua que yo te doy salta para vida eterna. Entonces ella como que se va dando cuenta y le dice, pero ustedes los judíos dicen que se debe de adorar allá en Jerusalén. Y nosotros decimos que acá en este monte de Gerizim, el que Jacob nos dio a nosotros a través de su hijo José, nosotros decimos que aquí es que se debe de adorar. Y Jesús le dice, mira mujer, viene la hora, y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará. Porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu Y en verdad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y ella dice, parece que tú eres profeta. Nosotros estamos esperando. Se dice que el Mesías viene. Y Jesús le dice, el que habla contigo es. O sea, Jesús se le revela. Y ella quiere conocer más y Jesús le dice, para darte más información, ve, busca a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Ah, pues tú has hablado con verdad. Porque tú has tenido 5 maridos y el que ahora tiene tampoco es tuyo. Por eso era que ella iba al mediodía. Porque imagínense ustedes, ella lo que se dedicaba era a tener maridos ajenos. Alabado sea el Señor. Pero esa no fue una condición que impidió que Jesús tratara con esta samaritana, dándonos el ejemplo a nosotros de que no debemos menospreciar a nadie por su nacionalidad, por su cultura, por sus estereotipos de raza, religión, color o nacionalidad. Que nosotros estamos llamados a amarnos unos a los otros. Amén. Y cuando practicamos este mandamiento que Jesús nos da, porque fíjense lo que Jesús dice ahí, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y de qué manera nos amó Jesús? Entregó su vida por usted y por mí, para rescatarlo del camino de muerte que nosotros estábamos caminando. Entonces, cualquiera puede dar la vida por alguien que es un familiar, por alguien que es bueno. Pero conforme a la palabra, nosotros éramos malos y nosotros estábamos constituidos en enemigos de Dios. ¿Por qué causa? Por causa del pecado, porque Dios no comulga con el pecado.
Por eso Adán fue sacado de Edén, por su pecado. Y resulta que por ese pecado de Adán, nosotros heredamos ese pecado y lo que provocó el pecado. ¿Qué provocó el pecado? La muerte. Entonces la muerte nos alcanzó a todos. Y sin embargo, por el amor con que Dios nos amó, vino Jesús a entregar su vida por usted y por mí, siendo nosotros pecadores. Él murió por nosotros. ¿Qué muestra de amor? ¿Qué ejemplo nos da Jesús? Y podemos seguir mencionando varios de los ejemplos donde Jesús trató con ciudadanos enemigos de su propia nación. Recordamos nosotros, por ejemplo, el caso de aquel centurión que viene siendo como el segundo milagro que Jesús hizo después de convertir el agua en vino en aquella boda. Y hubo un centurión que su hijo estaba enfermo. Recordemos que el centurión era un ciudadano romano, un jerarca militar, de los que tenían sojuzgado a la nación de Israel. La tenían dominada política, económica y militarmente. Pero este hombre se manda una comisión a hablar con Jesús porque su hijo está gravemente enfermo. Cuando se habla de gravemente enfermo es que está a punto de morir. Y entonces Jesús decide mandarle el mensaje a este hombre para darle la salud a su hijo. Jesús no tuvo en cuenta de que él fuera un ciudadano romano. Y cuando este hombre pregunta la hora en que Jesús dio la palabra, cuando Jesús dijo, tu hijo vive. Y cuando llegaron allá, cuando él iba llegando, lo recibieron a decirle, tu hijo vive. ¿Y a qué hora comenzó a hacer eso? Ayer a las 7. Entonces recordó él que era la palabra que Jesús le había dado. Pero hubo otro caso también con otro centurión. Y este tenía un siervo que era judío, al cual también amaba. Y este centurión le dice a Jesús, le manda un mensaje de que vaya a su casa. Y Jesús decide ir a su casa. Pero el centurión, conociendo quién era Jesús, óigame qué cosa, este ciudadano romano conocía quién era Jesús. Y sin embargo, las autoridades religiosas judías no sabían quién era Jesús. Y cuando él le dice que Jesús va para su casa, él le dice, no, dígale que no entre a mi casa, que yo no soy digno de que él entre en mi casa. El que está dominando, el que era el jefe político y militar en esa zona de Capernaum, dice que él no es digno de que Jesús entre en su casa. Dice, pero yo soy hombre bajo autoridad. Y cuando yo le digo a un soldado que vaya, él va. Y si le digo a aquel que venga, él viene. Si le digo a un siervo mío, haz esto, él lo hace. De manera que tú nada más tienes que decir la palabra. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya.
Y Jesús se maravilla y le dice entonces a la multitud que están ahí: pero yo no he visto tanta fe en Israel como la que tiene este hombre. Ve que tu siervo es sano. Y así mismo fue. Y toda esa gente entonces se convirtió al Señor. Sabemos la historia de los samaritanos. Cuando esta mujer salió corriendo y le contó a los samaritanos de allá de Sicar que ella había encontrado al Mesías, que le había dicho todo sobre su vida. Y entonces los samaritanos vinieron y escucharon a Jesús. Y cuando ellos lo escucharon, creyeron entonces más, ya no solo por la palabra de la samaritana, de la mujer samaritana, que ni siquiera el nombre no está, nada más lo dicen mujer samaritana. Y allí entonces ellos le piden a Jesús que se quede en Samaria varios días. Y Jesús se quedó 2 días allí enseñándole sobre el reino de los cielos. Fíjese usted entonces el ejemplo que Jesús nos da para que con la manifestación de nuestro amor hacia los demás ellos puedan cambiar. Porque si no se manifiesta el amor, si estos vecinos de esta ciudadana americana no manifiestan el amor a pesar del rechazo que habían sentido de parte de ella, esta mujer no cambia. Pero sin embargo, ellos obviaron eso y manifestaron su amor y ella cambió. Esta mujer cambió y escribió libros sobre eso, sobre la necesidad de entender el por qué una persona se comporta de una u otra manera, porque eso es lo que ha aprendido en su cultura, pero que eso no es lo que determina lo que hay verdaderamente en su corazón. Y ellos le demostraron esto y ella cambió. Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo para cambiar a ese mundo que vive contrario a Dios? ¿Cómo manifestamos nosotros el amor? ¿O cómo lo estamos haciendo dentro de nosotros mismos? ¿Ciertamente nos estamos amando los unos a los otros? ¿Cuál es la muestra de que nosotros nos estamos amando los unos a los otros? Cuando alguien nos ofende, ¿cuál es nuestra actitud? Porque usted sabe que si no hay amor, no hay disposición a perdonar. Para perdonar tiene que haber amor. La falta de perdón es porque hay un corazón que no ama. Un corazón que está albergando rencor. El rencor se convierte en odio, raíz de amargura, que va arropando incluso quien sufre más es el que no perdona. ¿Sabía eso? La persona que no perdona va acabando con su vida. Cuando viene a ver, está odiando a aquella persona que ni siquiera está pensando en eso. Como muchas veces ocurre. Yo he conocido casos así. Dice, no, ella no quiere saber de mí, pero yo no le doy importancia a eso. Si yo tengo que hacerle un favor, yo se lo hago. Dice la otra persona. Sin embargo, esa otra dice, no lo puedo ver. Me hierve la sangre cuando lo veo. Porque hay una raíz de amargura. Y esa raíz le va arropando ese corazón. Y se lo va poniendo cada vez más duro. Lo convierte en un corazón de piedra.
Por eso es que el Señor dice, le quitaré ese corazón de piedra y le pondré un corazón de carne. Aleluya. Para que tenga esa flexibilidad, para que permita que ese amor entre. Amén. Gloria a Dios. Pero muchas veces no dejamos ni siquiera entrar el amor de Jesús. Aleluya. Y por eso es que Jesús dice, óigame, siempre que mencionamos esto tenemos que hablar que Jesús ahí le está hablando a una iglesia, que Jesús no le estaba hablando al mundo. Cuando Jesús dice allá en Apocalipsis 3:20, no le estaba hablando al mundo, le estaba hablando a la iglesia de la Odisea, una iglesia que decía que era cristiana, que seguía a Cristo. Y Jesús dice, yo estoy aquí a la puerta. Si alguien abre, yo entro. Ceno con él y él conmigo. Pero ¿cómo es eso? Que a la iglesia, o sea, la iglesia, y cuando hablamos de iglesia en ese sentido, estamos hablando que cada uno de nosotros es la iglesia del Señor. En lo particular, cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, donde mora el Espíritu Santo está la iglesia del Señor. Ahora, si hay un corazón cerrado a Cristo, entonces ahí no entra el Espíritu Santo. Aleluya. Así la iglesia local es la reunión de cada uno de nosotros, como iglesia local. La iglesia a nivel global la componemos todos los que hemos creído y estamos en obediencia a nuestro Señor, independientemente de que esté en República Dominicana, de que esté en Haití, en Cuba, en Jamaica, en las Antillas Menores, en Puerto Rico, en cualquier nación latinoamericana, en Europa, en África o en Norteamérica. Si confesó a Jesús y vive en obediencia a la palabra de Dios, es un miembro de la iglesia del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero esa iglesia del Señor la componen aquellos que Jesús no tiene que tocar a la puerta, sino que esa puerta está abierta para que Él more en nuestros corazones. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque si queremos que los demás cambien, tienen que ver el cambio en nosotros. Si ese cambio no se ve en nosotros, difícilmente, fíjense que siempre el ser humano está evaluando a la iglesia del Señor en función a los que pertenecen a la iglesia. Entonces hay personas que dicen, pero si yo voy a ser cristiano como José Miguel, y mira lo que hace José Miguel, yo no voy a ir al evangelio. Así es que la gente del mundo ve las cosas. Realmente la vista tiene que estar puesta en el autor y el consumador de la fe. Pero si nosotros somos los seguidores de Jesús, ¿qué dice Jesús? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿qué resulta? Que si nosotros no nos negamos y seguimos siendo altaneros, si seguimos siendo arrogantes y no hemos aprendido lo que Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que haya descanso
para sus almas. O sea, la gente está esperando que nosotros modelemos a Jesús. Tenemos que modelar a Cristo. Por eso a quien el Señor escogió como apóstol para nosotros, el apóstol a los gentiles, Pablo dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Fíjense que hay una condición que él pone. Ustedes me van a imitar a mí si yo imito a Cristo. Porque él dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, que si yo no imito a Cristo, entonces usted no tiene que imitarme a mí. Usted va a imitar de mí, es lo que el apóstol está diciendo, cuando yo imito a Cristo. Y sabemos que Pablo llegó a ese nivel. Aunque allá en la carta a los filipenses, él dice: yo no pretendo haberlo logrado, pero una cosa hago, dejando lo que está atrás, me extiendo hacia adelante hasta alcanzar la meta del supremo galardón que el Señor tiene para cada uno de nosotros, si le modelamos a Él, si estamos dispuestos a modelarle a Él. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Para que otros puedan cambiar, nosotros tenemos que amarnos unos a los otros y manifestar ese amor aún a aquellos que nos persiguen. Fue lo que Cristo dijo. Cristo dice allá en Mateo 5, 43 y 44, estaba establecido que amarás a tu hermano y odiarás a tu enemigo. Pero yo digo, amar a tu enemigo, orar por los que os persiguen y ultrajan y pedir bendición. Aleluya. Bendito sea el Señor. A eso estamos llamados, para que otros cambien. Que el Señor nos ayude a ser un ente de cambio en este mundo de maldad en que nos ha tocado vivir. Porque la propia palabra nos dice que el mundo va de mal en peor. Y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el Señor nos dice: pero los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Que nosotros seamos de los que serán salvos. Porque a pesar de la maldad, que nuestro amor no se enfríe, sino que sigamos amando para que podamos ser entes de cambio. Que el Señor nos ayude, nos guarde, bendiga y proteja. Amén. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Lo que tú nos has dado, Señor, eso hemos entregado. Si algo se nos ha quedado, Señor, te pido que tu Santo Espíritu obre en los corazones, Señor. Padre amado, Dios Todopoderoso, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora queremos brevemente hablar con los amigos que nos siguen a través de los medios. El Señor quiere lograr en usted esa transformación. El Señor quiere que usted sea un ente de cambio en su familia, en su entorno. Pero para ello usted tiene que cambiar. Y la única manera de cambiar es recibiendo a Jesucristo en nuestros corazones y vivir conforme a sus enseñanzas. La palabra nos dice de qué manera debemos recibirlo. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo, hombre.
Romanos 10, 9 al 10 señala que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, mas con la boca se confiesa para la salvación. ¿Está usted dispuesta a recibirle? ¿Me permite usted el privilegio de guiarle en una oración? Entonces le invito a repetir conmigo. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti, confesando que he pecado, pero en esta hora me arrepiento de mi vida pasada, de haber vivido de espaldas a tu palabra, estatutos y mandamientos. Acepto el sacrificio que hizo por mí tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados y darme la vida eterna. Te pido, Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Que tu Santo Espíritu me ayude a perseverar en este camino hasta que tú vengas o yo tenga que ir a ti. Porque en esta hora yo renuncio a todo pacto, todo compromiso espiritual contrario a ti que alguien haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que solo Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invito a leer la Biblia diariamente. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique y se viva la verdadera palabra de Dios. Si vives en Santo Domingo, zonas aledañas, te invitamos al altar del Mesías. Estamos ubicados en la calle Rocco Cochía, esquina San Martín, edificio Barba Medina, local 202, Don Bosco, Santo Domingo, Distrito Nacional. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Cristo te ama, nosotros también. Ahora nos vamos a despedir uno de nosotros y de este lugar, nunca de su maravillosa presencia. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo que espera a Cristo dice: ¡Maranatha! Jesús el Mesías viene ya. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.